Por lo tanto, el tema de la identidad del embrión humano. Nos preguntamos básicamente qué es el ser humano cuando todavía lo llamamos embrión. Nos preguntamos concretamente qué es esto. Esta fotografía o serie de fotografías son una representación del crecimiento al inicio de la vida del ser humano en el estadio que llamamos embrional. Si ustedes van a un diccionario de cualquier lengua, verán que se usa la palabra embrión para designar ¿qué? Para designar un individuo de una determinada especie, por ejemplo de la especie humana, en su estado inicial, cuando se está comenzando a formar. Lo llamamos estadio embrional. Y aquí ven este embrioncito, aquí ya más o menos de unas 10 semanas, 8 semanas, etc. Y se va hasta el inicio donde, como ven ahí, apenas se percibe así a ojo un puntito. Pregunta, ¿esto qué es? ¿Podemos decir que es ya un ser humano? O como veremos, tienen razón los que dicen, no, todavía no es un individuo humano. Es un cúmulo de células que se van formando, sobre todo en los primeros 14, 15 días, como veremos. Dicen, ahí todavía no es un ser humano, por lo tanto, ahí se pueden producir embriones, congelar embriones, destruirlos, etcétera, etcétera. Y también nos preguntamos si se trata, además de un ser humano, de una persona. ¿Podemos decir plenamente que es una persona? Hay muchos que lo niegan, como veremos. Ustedes entienden que se trata de un tema muy importante para las cuestiones de bioética. Es una cuestión decisiva para otras muchas, porque hay muchos temas, dilemas, problemas de bioética, en los cuales el primer implicado, el primer afectado por esas prácticas es el embrión humano o el feto. Llamamos feto al ser humano cuando ya han pasado unos 2 meses desde el inicio de su existencia, desde la fecundación, desde la concepción, y ya ha formado los diversos órganos que tienen todavía que crecer y madurar. Y entonces primero lo llamamos embrión y luego feto. Y como decía, tanto el embrión como después el feto están implicados, por ejemplo, en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, de las que hablaremos más tarde, en el diagnóstico prenatal. Cuando se hace un diagnóstico prenatal, hay veces que se pone en riesgo la vida de los embriones o de los fetos, o incluso muchas veces, desgraciadamente, se hace el diagnóstico para proceder al aborto en el caso de que se encuentre algún tipo de problema en el fetito. Células troncales, las así llamadas células madre o células estaminales, que son tomadas destruyendo embriones, el mismo aborto. Hay muchos temas en los cuales el primer afectado de esos comportamientos es un embrión o feto humano. Por lo tanto, esta cuestión que estamos empezando a ver es muy importante. Por así decir, estamos ante una pregunta decisiva para poder después hacer un análisis ético correcto de esos comportamientos. ¿Qué es el embrión humano? Si es solo, como algunos dicen, y recordaré ahora, un cúmulo desordenado de células que todavía no forman un individuo humano y por lo tanto mucho menos puede ser llamado persona, o si como algunos dicen puede ser considerado un individuo humano pero todavía no persona, y explicaremos por qué lo dicen, pues lógicamente la conclusión es que, bueno, entonces ¿por qué no se pueden producir embriones, destruir embriones, etcétera? Si en cambio la respuesta a esa pregunta es diversa y es sí es un ser humano y es persona porque como veremos todo ser humano es persona, entonces lógicamente las cuestiones en las cuales se trata del embrión humano cambian. No es lo mismo si es un ser humano o no, si es persona o no,
una práctica que produce embriones, congela embriones, destruye embriones, etcétera, etcétera. Entonces es muy claro que aunque no es todavía este tema, que es el primero que vemos en nuestro curso de bioética, no es todavía un tema, por así decir, no es una práctica, no es un problema en el cual hay que discernir si está bien o mal, pero sí es un tema que afecta a muchísimos otros. Muchas veces las otras cuestiones tienen que ser analizadas sobre todo a partir de la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el ser humano cuando lo llamamos embrión? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Ustedes han notado, en cuanto yo he hecho la pregunta al inicio, ¿el embrión humano es un individuo humano? Ustedes enseguida todas a coro casi han dicho sí. Entonces, bueno, pues podríamos decir, vale, ya hemos terminado el tema y pasamos a otro porque lo tienen clarísimo. Sin embargo, no conviene hacerlo, conviene que lo analicemos porque hoy hay muchas personas que niegan que se trate de un verdadero individuo humano y o de una persona. Hay algunos que niegan que se trate de un individuo humano, sobre todo en los primeros días de su formación después de la concepción. Los famosos que veremos después, primeros 14 días, veremos por qué hay este periodo. Dicen que no es un individuo humano porque, como veremos más adelante, hay una serie de fenómenos reales que les hacen pensar que todavía no hay un individuo. Es un conjunto de células más o menos amorfo, sin estructura. Por ejemplo, el fenómeno de la totipotencialidad, que diríamos, bueno, está escrito en italiano, me doy cuenta, el hecho de que todavía no se ha dado perdón, que es posible que se dé la así llamada gemelación, que todavía no se ha formado la así llamada línea primitiva, etcétera, etcétera. Entonces, según algunos, en esos primeros días de formación del embrión no se ha dado todavía la así llamada individuación, o sea, no se ha formado el individuo. Y en buena parte esta posición de negación de que se trate de un individuo viene o fue estimulada por lo menos por el famoso informe Warnock, que fue publicado en Inglaterra en 1984. ¿Qué es lo que pasó? Que en 1978, unos años antes, nació Louise Brown, la primera niña, el primer ser humano que nació por fecundación in vitro en Inglaterra. Y unos años después, apenas 6 años después, ya se estaban preguntando muchas personas si no sería útil y conveniente, si no se debería aprobar legalmente en Inglaterra, utilizar a esos embriones que se producían en el laboratorio para la investigación, para investigar el desarrollo de los embriones, etc. Y entonces se creó una comisión presidida por la doctora, la señora Warnock. Y esta comisión, Warnock, por el nombre de quien presidía, produjo este llamado informe Warnock, en el cual informe Warnock, por una parte, se dice que según ellos, según la comisión Warnock, sería conveniente autorizar que se pueda experimentar con embriones humanos, pero solo hasta el día 14. Y decían que hay unos motivos para pensar que en ese momento cambia algo en la identidad del embrión. En realidad, en esa comisión no usaron el término preembrión, pero luego una de las principales personas que formaban parte de la comisión, la doctora, la embrióloga Anne McLaren, escribió un texto en el cual proponía el uso de un término nuevo, que es el término preembrión. Lo propuso en inglés, pre-embryo, y se ha difundido en muchas lenguas. Hay que decir que hoy ese término está bastante en desuso, por así decir, cayó en desgracia. Ya muy pocos de los que son realmente expertos, desde luego en el mundo científico, usan el término porque, como veremos después, no es técnicamente, científicamente, no es aceptable, no tiene sentido. Pero ustedes ven que se trata de un término
que fue acuñado y propuesto y se difundió mucho porque era conveniente, era útil para poder justificar el uso de los embriones. De hecho, después, un miembro de esa misma comisión Warnock escribió un artículo en el cual decía que ese término fue acuñado y difundido para evitar el impacto emotivo y ético que podría suscitar el hecho de decir que se puede utilizar embriones humanos para experimentar, destruyéndolos. Entonces, dijeron como que es más fácil decir que se pueden utilizar preembriones, no embriones. Todavía no es un embrión, decían, es un preembrión. Y muchos aceptaron esa terminología y dijeron, bueno, como vamos a ver enseguida, se dan diversos nombres al embrión en su desarrollo, se le llama mórula, se llama blastocisto, se le llama feto, etcétera. ¿Por qué no llamarle preembrión en los primeros 14 días de su desarrollo? Pero hay un truco aquí, si estamos atentos, porque, como decía antes, el término preembrión en cualquier lengua, y ustedes lo pueden constatar viendo cualquier diccionario para la gente normal, verán que significa, como decía, primer estadio de vida de un individuo de una determinada especie. Entonces, si embrión es el primer estadio de vida y esto es un preembrión, significa que ni siquiera estamos en el primer estadio de vida, estamos antes de una verdadera vida humana. Y por lo tanto, ¿por qué no utilizar esta cosa que todavía no es ni siquiera un embrión? Como decía, el término hoy día ha caído en desuso, pero todavía lo usan, sobre todo en algunos ambientes de bioética. La ley española que regula las prácticas de fecundación asistida, de fecundación artificial, en la introducción usa el término preembrión, precisamente porque se quiere justificar lo que luego se regula en la ley misma. Padre, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? claro que sí. Cuando utilizan el término mórula, ¿hace parte ya de la formación del embrión o también lo que llamaban ellos preembrión? Perdón, el término Mórula. mórula. Sí, vamos a verlo enseguida. El término mórula es un término que se da científicamente para designar una situación, un momento concreto del desarrollo del embrión. Y está bien. Antes se le llama cigoto, después mórula, después blastocisto, después simplemente embrión, pero todos estos son estadios del embrión. El embrión que se le llama cigoto, el embrión que es llamado mórula, blastocisto, etc. Y está bien, pero el término preembrión no está bien porque, como decía, da la idea de que es anterior a la existencia del embrión, mientras que la mórula se sabe que es uno de los estadios del embrión. Gracias. ¿He respondido? Sí, padre, gracias. Muy bien. Otro filón que hay en este problema del que estamos hablando es el de los autores, las personas que niegan que el embrión al inicio de su existencia sea una persona. Es decir, lógicamente, quienes dicen que el embrión al inicio no es un individuo humano, dicen también que no es persona. Pero hay algunos que dicen, admitamos que es un individuo humano, pero eso no significa que sea persona. Hay individuos humanos que todavía no son personas o que ya no son personas. Entonces, lógicamente, entienden enseguida las implicaciones muy serias que tiene este tipo de comprensión de la persona humana y por lo tanto lo veremos más adelante porque además vale para otros temas, no solo para el del embrión. ¿Y por qué dicen algunos que todavía no es persona? Porque dicen el embrioncito, pero también vale para el feto, etcétera, no tiene todavía conciencia, no tiene autoconciencia, no es libre, todavía no es libre, no puede hacer opciones. Yo diría también, sí, claro, y no puede estudiar, y no puede casarse, muchas cosas todavía no puede hacer. Entonces, hay todo un filón de autores que dicen que la persona es un ser humano que
perdón, aquí y ahora es consciente, es autoconsciente, está en relación interpersonal con los demás, que es otro elemento también, vive en relación interpersonal con los demás, mientras que el embrioncito y el feto todavía no está en relación con los demás, no es capaz de pensar, no es capaz de hablar, no es capaz de hacer esas cosas que son típicas de la persona humana y por lo tanto no es persona humana. Ven que hay una especie de lógica, pero habrá que analizar esto con detalle más adelante. Entonces, hay muchos que niegan que el embrión humano al inicio sea un ser humano o, aunque fuera un ser humano, que sea una persona, pero yo quiero decir, así como voy a afirmarlo para luego poder trabajar sobre esta negación y esta afirmación contraria. Voy a afirmar que afirmaré que desde el momento mismo de la concepción de un embrión se trata de un individuo de la especie humana. Un individuo, no es un cúmulo de células desordenadas. Y por lo tanto se trata de un individuo humano, un ser humano, un individuo humano. Y luego afirmaré también que hay datos que la embriología nos muestra, la embriología es la ciencia que estudia la formación y el desarrollo de los embriones, embriología humana de los embriones humanos, pero también se puede estudiar, hay embriología también de otras especies, y hay datos que son incontestables, o sea, no se puede negar que es así. La embriología lo dice clarísimamente y son datos que nos llevan necesariamente a esa conclusión. Desde el primer momento se trata de un individuo humano. Y veremos también cómo a esas objeciones que he mencionado muy brevemente, que luego tendremos que ver más en detalle, se les puede responder tranquilamente. La más importante, veremos, es la de la gemelación. ¿Cómo puede ser un individuo si luego nacen dos gemelos? Que se divide uno y por lo tanto no es indivisible y por lo tanto no es un individuo, etc. Veremos que a todas esas objeciones se puede responder tranquilamente, racionalmente, para entender que sí es un individuo humano, como dice la embriología. Y luego, sobre el concepto de persona, reflexionaremos y en base a esta afirmación que hago ya desde ahora, todo individuo humano es persona. No toda persona es un individuo humano, ¿verdad? Ustedes conocen, bueno, saben de alguna persona humana que no es individuo humano, perdón, de alguna persona que no es individuo humano. No, ¿Le viene a la mente? No, ninguno. no. ¿Y qué tal las tres personas de la Santísima Trinidad? Ay, padre. Son personas, ¿no? Sí. Es más, el término persona viene precisamente del griego prosopon, luego el latín persona, aplicado a las personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, además, cada ángel, si incluso filosóficamente y o teológicamente llegamos a la convicción de que los ángeles existen, como yo estoy convencido, comprendemos que cada ángel es persona y no es un ser humano. O sea, sí hay personas que no son seres humanos. Lo que no hay, y eso es lo que yo quiero afirmar, lo que no hay son seres humanos que no sean personas. Todo ser humano es persona. Pero lógicamente esto habrá que verlo. Tendremos, por lo tanto, que hacer una reflexión sobre el significado del término persona y, por lo tanto, sobre el concepto correcto del término persona y concretamente persona humana. Y de todo esto nace el esquema de lo que vamos a ver. Ante todo, tenemos que recoger una serie de datos de la embriología que nos muestran que desde el primer momento de la concepción se trata de un individuo humano, y veremos por qué dice eso la embriología. Luego nos detendremos un momento para
considerar las objeciones contrarias a esa afirmación y daremos respuesta a esas objeciones. Después haremos una reflexión filosófica sobre el concepto de persona humana, porque eso, veremos, es un concepto filosófico, no es de ciencia, no es ciencia empírica, embriología, tampoco es, en primer lugar, teología, sino es filosofía, la comprensión del concepto de persona humana. Y veremos cómo, en base a una correcta comprensión de ese concepto, tenemos que reconocer que todo ser humano es una persona. Y por lo tanto, tenemos ante nosotros, en primer lugar, esa pregunta. ¿Desde cuándo el individuo humano es un individuo humano y no un cúmulo de células más o menos desordenado? Y para ello tenemos que acudir, como decía, a la embriología. Preguntarle al embriólogo. Yo aquí tengo, por ejemplo, un manual clásico, tengo varios, pero aquí ven un manual clásico de embriología humana, bueno, embriología médica en este caso se llama, donde se ven también las patologías, los errores en el desarrollo del embrión, el famoso Langman. Pero hay muchos textos y todos coinciden en lo mismo. Desde el primer momento de la concepción hay un nuevo individuo humano. Pero tenemos que verlo porque, como hemos dicho, hay autores que lo niegan, que dicen que al inicio es solo un cúmulo de células. Veremos también por qué. Pero entonces vamos a ver, ante todo, ¿qué es eso de individuo humano? Un individuo humano es, en el fondo, desde el punto de vista científico, que es el punto de vista que ahora estamos utilizando, todavía ahora no estamos haciendo reflexiones filosóficas o teológicas ni éticas, simplemente qué dice el embriólogo, ¿okay? ¿Qué nos dice él cuando estudia el fenómeno de la concepción, o sea, de la fecundación, y cuando estudia el fenómeno del desarrollo del embrión? Y nos dice que se trata de un individuo humano. ¿Por qué? Porque es un organismo humano vivo. Y este es el concepto fundamental. Es decir, yo creo que puedo afirmar, espero que ustedes lo acepten, que soy una persona humana. Yo soy una persona humana y por lo tanto gozo de la dignidad que es propia de toda persona humana, etc. ¿Qué significa decir que soy persona humana? Significa decir que soy un individuo humano. Soy persona humana en cuanto que soy un individuo humano vivo. ¿Qué significa decir que soy un individuo humano? Significa decir que soy un organismo humano vivo, una realidad orgánica, un sistema vivo, no un cúmulo de células. Yo soy un cúmulo de células y cada una de ustedes también. Estamos hechos de miles de millones de células. Pero estas células no están simplemente una junto a la otra de modo desordenado, sino están todas coordinadas en un todo que tiene una vida única, participa de una única vida y cada célula forma un tejido, o mejor, entre varias células forman un tejido, con varios tejidos se forma un órgano, el corazón, el cerebro, el ojo, el estómago, y entre varios órganos se forma un sistema, el sistema nervioso central, el sistema cardiocirculatorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y todos los sistemas forman un organismo. Por lo tanto, células, tejidos, órganos, sistemas, organismo. Y eso es lo que pasa con el individuo humano. Yo soy un todo orgánico, que estoy formado precisamente, como decíamos, de células que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman el organismo. Y es interesante detenernos un momentito, a profundizar un poco en este concepto del organismo formado de sistemas, órganos, tejidos y células,
muchas células, miles de millones de células, pero todas comportándose como partes del todo. Supongamos que se me infectan unas pocas células del dedo meñique del pie izquierdo. El resto de las células del cerebro, por ejemplo, podrían ser totalmente indiferentes al problema de aquella célula, que están lejísimos ahí abajo. Imagínense, para el tamaño de la célula, aquello es una distancia enorme. Y por lo tanto, sería un problema de esas pocas células y no sería un problema que afectara al resto de las células del organismo. Y sin embargo, no es así. Resulta que, por ejemplo, las células del cerebro reaccionan, mandan unos mensajes para que todo el cuerpo, por ejemplo, tenga fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa de todo el organismo, se calienta la temperatura para defenderse. Y no solo, sino manda una señal para que los glóbulos blancos de la médula ósea formen más rápidamente, se multipliquen más rápidamente y que vayan allí a agredir al enemigo, a la bacteria, al virus, lo que sea, que está agrediendo, que está atacando a aquellas células del dedo meñique del pie izquierdo. Porque aquellas células, al verse infectadas, han mandado señales que han sido transmitidas por otras señales que han ido a alarmar a las células del cerebro y el cerebro ha dicho aquí hay que reaccionar, porque si no reaccionamos y nos desinteresamos de la suerte de aquellas células, al final nos morimos todos. Y no es que piensen así, lógicamente es un modo de expresarlo. Es decir, nos damos cuenta de que aquellas células y estas células y las otras células, todas forman parte de una realidad única, de una única viva, que soy yo, es como organismo, como realidad orgánicamente estructurada. Y la siguiente pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿desde cuándo? Yo recuerdo que una vez hace unos años en un debate en televisión sobre estos temas con el doctor Severino Antinori, que es un doctor que, bueno, ahora lo acaban de condenar 7 años de cárcel por varias cosas que hizo haciendo fecundación in vitro, etcétera, etcétera, pero él decía, pero Miranda, eso es solo un cúmulo de células, eso, ¿por qué tanta importancia a los embriones congelados? Son un cúmulo de células. Dije, oiga, pero usted también es un cúmulo de células, de miles y millones de células, usted es un cúmulo de células, nada más que son células organizadas. Le dije, no, en su caso no sé si hay mucha organización, pero un mínimo debe haber. ¿Cómo es posible? Pero es verdad, cada uno de nosotros es un cúmulo de células, nada más que no es solo un cúmulo de células desordenadas así, acumuladas, no, son células que están formando una realidad orgánica. Entonces, decía, la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo yo que soy persona, en cuanto soy individuo, en cuanto soy organismo, es decir, cúmulo de células pero orgánicamente estructuradas, ¿desde cuándo soy eso? ¿Desde cuándo soy un organismo vivo de la especie humana? La respuesta que nos da el embriólogo es desde el momento de la concepción. Desde ese momento estamos ante una realidad orgánica, viva, humana. Y es interesante ver cómo los embriólogos nos muestran una serie de características de la formación y también del desarrollo. Sobre todo nos interesa los primeros momentos del desarrollo, por lo que le hemos dicho de los 14 días. 4 características que nos ayudarán a entender por qué desde el primer momento, desde el momento de la concepción, estamos ante una realidad orgánica, un organismo vivo, humano, y no ante un cúmulo desordenado de células. Estas 4 características de la formación y del desarrollo embrional son las siguientes. Ante todo, la novedad. Estamos ante una realidad desde el punto de vista biológico nueva, que no había existido nunca antes y que no existirá igual nunca después. Lo veremos. Segunda característica, estamos ante una realidad unitaria. Está mal escrito ahí, debería decir unidad.
unidad, individualidad. Todas estas características las vamos a ver ahora, una por una. Estamos ante una realidad unitaria y que por lo tanto forman un individuo. Tercera característica, autonomía. Es decir, vamos a ver cómo el desarrollo del embrión desde el primer momento hasta el final de la vida de este individuo, que será dentro de 80 años, 90 años, cuando sea, es un desarrollo, el desarrollo es un desarrollo autónomo. Él se autorrealiza, lo que se llama técnicamente la autopoiesis, que es una de las características típicas del organismo. Para saber si algo es un organismo vivo, se ve una de las características fundamentales si es autopoiético, si autorrealiza, se alimenta, se orienta en el ambiente, toma cosas del ambiente para metabolizarlas, para su propia vida, etcétera, etcétera. Y veremos que así es desde el primer momento. Y finalmente, continuidad. Es decir, constataremos que en el desarrollo del embrión, desde aquel embrioncito chiquito, chiquito, cuando lo llamamos cigoto, hasta el final de la vida de esta persona, su desarrollo es continuo. Es decir, no hay saltos cualitativos, saltos que significa momentos en los cuales salta de un tipo de ser a otro tipo de ser. Hay crecimiento, hay evolución, hay maduración, como después también al final de la vida hay decrecimiento, etcétera, pero no hay ningún momento en el cual hasta aquí era una cosa y desde aquí es otra cosa. Hasta aquí era solo un cúmulo desordenado de células y luego se convierte en un individuo humano. Esto no lo hay. Y todos estos libros de embriología lo excluyen claramente y hablan de la continuidad. Es más, también el informe Warnock del 84 del que hablaba, dice claramente que, como dicen los embriólogos y la McLaren que participaba en las reuniones lo sabía, dice claramente no hay saltos cualitativos en la formación biológica del embrión. Y sin embargo, llegan luego a la conclusión de que se pueden usar los embriones para la experimentación hasta el día 14. Entonces vamos a ver estas 4 características, pero las vamos a ver recordando algunas nociones de embriología y también de genética. Yo no sé ustedes cuánto han estudiado estas cosas, no sé, en el bachillerato, en las ciencias biológicas, etcétera, algo habrán estudiado. Pero bueno, quizás no venga mal recordar algunas cosas para focalizarnos sobre todo en la comprensión de cómo se forma el embrión y cómo se desarrolla según estas 4 características que acabo de mencionar. Vamos, por lo tanto, a recordar en estos pocos minutos, comenzamos, seguiremos la próxima vez, unas cuantas nociones de embriología y también de genética, porque lógicamente todo depende en buena parte de la información genética que tenemos en nuestro organismo. Aquí tenemos una representación gráfica de un individuo, que lógicamente es un organismo completo, en cuyas células, en cada una de sus células somáticas, las células que forman el cuerpo, la piel, por ejemplo, el cerebro, etc., en cada célula hay un núcleo y en ese núcleo está así como empaquetado el ADN. Es decir, esa molécula de doble hélice, recordarán, que contiene la información genética por la cual este individuo se ha desarrollado de un cierto modo y vive de cierto modo. Cada célula recibe esa información genética y según el tipo de célula que es, se comporta de un modo o de otro. Precisamente lo que decíamos, por ejemplo, se comporta mandando señales cuando una infección, transmitiendo las señales, mandando luego órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos ahí el núcleo de una célula y ahí la representación gráfica de los famosos cromosomas. Dentro de los cromosomas tenemos precisamente el ADN. Si nos acercamos un poquito así como con el microscopio, tenemos el núcleo. Dentro del núcleo
tenemos en las células de la especie humana, en nuestras células, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Ven ustedes un cromosoma y otro, y así en cada uno de ellos. Es decir, 23 cromosomas que provienen del padre y 23 cromosomas que vienen de la madre, que se han fundido en el momento de la fecundación y han constituido esta realidad nueva biológicamente, que es este embrión, este ser humano. Y eso sigue así durante toda la vida. Si nos acercamos todavía un poquito más, vemos como en esos cromosomas está esta molécula del ADN en la cual hay con unas 4 bases, la T, C, A, G, que se van combinando en tripletas, grupos de 3, y van formando como un lenguaje, como si fuera unos códigos. Hoy con la computación, con la informática, podemos entenderlo un poco mejor, sobre todo cuando empezaba la informática, ya a los años, yo empecé a usarlo en el año 84, en aquella época no había o Mac o Windows con esta facilidad que con el mouse le das y el botoncito, había que escribir códigos. Entonces yo, por ejemplo, si quería imprimir en la pantalla una lista, ponía print, y entonces la máquina reaccionaba a esa orden, dicha así, P-R-I-N-T, y entonces me escribía todo. Si quería escribir en la impresora externa, tenía que poner L-print, de line print. Es decir, códigos con letras que hacen que la máquina actúe de un determinado modo. Bueno, algo así es lo que pasa con la genética. Tenemos estas letras y si hay una T, C, A y luego G, T, C y luego Z, y pueden ser cadenas muy cortas, bueno, más o menos cortas o muy largas, cada X número de letras forman una palabra, por así decir, para entendernos. Y una palabra que hace que esa célula se comporte de un modo o de otro. Entonces, por ejemplo, aquí está representado el color de los ojos, va a depender de que estén estas letras en esa combinación. Y si le cambia solo una letra, puede ser que el color de los ojos cambie. Y la propensión, por ejemplo, a enfermarse de asma o el color de la piel o, en fin, muchas características de la formación y luego de la vida del individuo van a depender de esa información, lo que llamamos el correo genético, la información genética, que está presente en cada una de las células. Imagínense lo que es la maravilla de esto. En cada una de estas células diminutas que no vemos con los ojos así sin microscopio, en el núcleo de la célula, así en un paquetito, están metidas esos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, con una información que podría llenar, si lo pusiéramos en páginas de libros, bibliotecas enteras, miles y miles de libros. Fíjense que si nosotros pudiéramos desenrollar el hilo del cromosoma, de los cromosomas del ADN, y ponerlo todo así en fila, podríamos calcular más o menos que tendría una longitud de 1 metro, casi 2 metros, así puesto sobre una mesa. Eso está todo así enrollado y vuelto a enrollar y empaquetado ahí, porque es muy importante toda la información que tenemos ahí dentro. Entonces, esto es un poco como la clave misma de la vida de un organismo. Aquí tenemos una fotografía de, en el microscopio de los cromosomas. Los ven ahí puestos en pares. Tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2, etcétera, etcétera. Y al final los famosos cromosomas Y o Y y X. Y aquí, por ejemplo, yo puedo saber que el individuo que tiene estos cromosomas es un varón, no es una mujer, es un varón. Me saben decir por qué, ¿verdad? Porque aquí vemos que tiene una Y o Y, no sé cómo lo dicen ustedes allá, y una X. No es que se vea la X así perfecta, pero y por lo tanto
este es un varón, porque si fuera mujer tendría X y X. ¿Ok? Entonces, ya una característica tan importante como ser varón o mujer y muchísimas características como el ser, desde luego, ser de la especie humana, pero también el color de la piel, incluso elementos que luego influirán, por ejemplo, en el desarrollo del temperamento, etcétera. Muchísimas, la altura, ya la gordura depende un poquito más de nosotros mismos, pero también hay constituciones genéticas que llevan a que haya una mayor tendencia a engordar o al contrario. Muchísimas características están ahí, incluso una cosa tan importante como el hecho de que uno es varón o mujer. ¿Desde cuándo es varón o mujer? ¿Desde cuándo es así, así, así? Desde el momento, como veremos la próxima vez, de la fecundación, porque en ese momento se constituye el genoma, el paquete de información genética de ese individuo. Ya está constituido genéticamente.